Escucha este relato que te ayudará a reflexionar respecto a la importancia de no mendigar el amor de tus hijos. Al final entenderás sus poderosas reflexiones y recomendaciones para dejar de mendigar amor a tus hijos. Había una vez un hermoso árbol en medio de un frondoso bosque. Este árbol había crecido fuerte y robusto a lo largo de los años, extendiendo sus ramas altas y anchas, proporcionando sombra y refugio a las criaturas del bosque. Era un árbol majestuoso que se sentía orgulloso de su papel en la naturaleza. Un día, un pequeño pájaro llamado Pipo decidió hacer su nido en una de las ramas más bajas del árbol. Pipo se sentía feliz y cómodo en su nuevo hogar, pero había algo que preocupaba al árbol. Veía a otros árboles que tenían nidos llenos de pequeños pájaros que cantaban alegremente y se sentían amados por sus padres. El árbol comenzó a pensar que Pipo no lo quería lo suficiente. Comenzó a decirle cosas como: Pipo, tanto que he hecho por ti, te di un hogar, sombra y refugio, ¿no me amas un poco más? Pero Pipo solo respondía: por supuesto que te amo, eres mi hogar, pero el amor no se mide en términos de sombra o refugio, es un sentimiento en mi corazón. A medida que pasaba el tiempo, el árbol seguía insistiendo en que Pipo debería amarlo más, mientras que Pipo se sentía abrumado por la presión. El pequeño pájaro comenzó a considerar mudarse a otro árbol donde no sintiera tanta culpa por no amar lo suficiente al árbol. Un día, una tormenta azotó el bosque y las fuertes ráfagas de viento derribaron a varios árboles. El árbol de Pipo resistió la tormenta gracias a sus fuertes raíces, y su rama, donde se encontraba el nido de Pipo, permaneció intacta. Pipo se dio cuenta de que el amor del árbol no se medía por las palabras, sino por las acciones. El árbol había protegido su hogar en tiempos de necesidad. Después de la tormenta, el árbol se disculpó con Pipo por haber mendigado amor y le dijo: comprendo que el amor no se exige ni se suplica. Es un sentimiento genuino que se demuestra a través de nuestras acciones y cuidado mutuo. Desde ese día, el árbol y Pipo vivieron en armonía, compartiendo su amor de manera natural, sin necesidad de palabras vacías. El árbol aprendió la valiosa lección de que el amor no puede ser forzado y que cuando se da libremente es mucho más significativo. Y así, en el corazón del bosque, el árbol y el pájaro vivieron felices, comprendiendo que el amor verdadero se encuentra en la sinceridad de nuestros actos y no en las palabras vacías de exigencia. El árbol y el pájaro representan la relación entre un padre y un hijo. El árbol, en este caso, simboliza a un padre que ha brindado cuidado, protección y apoyo a su hijo a lo largo de los años. El pájaro, por su parte, representa al hijo que ha encontrado un hogar y seguridad en el cuidado de su padre. En la historia, el árbol comienza a sentirse inseguro acerca del amor de su hijo, similar a cómo algunos padres pueden sentirse cuando sus hijos no expresan su amor de la manera que esperan. El árbol empieza a expresar su preocupación, diciendo cosas como: tanto que he hecho por ti, ¿no me amas un poco más? Esto refleja la idea de que algunos padres pueden sentir la necesidad de que sus hijos les demuestren amor de una manera específica, como una forma de validación de su crianza y sacrificio. Sin embargo, el cuento ilustra que el amor no se puede forzar ni mendigar. A pesar de las palabras del árbol, el pájaro, que representa al hijo, trata de explicar que el amor es un sentimiento en el corazón y que no se puede medir en términos de lo que se ha dado materialmente. La historia toma un giro cuando una tormenta pone a prueba la relación entre el árbol y el pájaro. El árbol demuestra su amor protegiendo al pájaro y su nido durante la tormenta. Esto simboliza que, en la vida real, el amor de un padre se manifiesta a través de acciones y cuidado genuino, en lugar de palabras vacías o expectativas de gratitud. Después de la tormenta, el árbol comprende la lección fundamental de que el amor no se puede exigir ni suplicar, y que cuando se da de manera sincera y desinteresada, es mucho más valioso. En este sentido, el cuento enfatiza que los padres no deben mendigar el amor de sus hijos, ni esperar que sus hijos expresen su amor de una manera específica para sentirse validados. En cambio, el amor entre padres e hijos debe basarse en el afecto mutuo.
el respeto y las acciones que demuestran cuidado y aprecio. Esta es una poderosa lección sobre la importancia de no mendigar el amor de los hijos, ya que el amor auténtico se manifiesta a través de acciones y no puede ser forzado ni exigido. Recuerda dejarme en los comentarios la frase: quiero aprender, crecer y cambiar. Esta es una manifestación de tu deseo de ser mejor cada día, y con ello nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido.